Buenas, hoy presentamos a uno de los autores que el año pasado, en 2020, ganó el premio, el segundo premio, la segunda edición del premio de novela Avant, Ciudad de Ceuta, con la novela A la sombra de Jonas Monk. La verdad que estamos muy contentos en la editorial, en las dos ediciones que hemos tenido parece que hemos acertado con los autores, puesto que una vez que han pasado el proceso las obras presentadas y hemos llegado a eliminando una tras otra las que se han ido presentando y hemos llegado a la ganadora y hemos conocido ya el currículum del autor que se escondía detrás de la obra, pues nos hemos encontrado pues, en ambos casos, tanto en la primera edición como en esta, con autores que ya tenían una trayectoria y habían publicado y habían sido premiados en otros certámenes. De alguna manera eso nos da una idea de que no íbamos muy desencaminados a la hora de elegir la obra ganadora en el caso de novela y luego también en el caso de poesía, ¿no? También ha ocurrido algo parecido. Julián Granado, el autor que hoy nos acompaña, es onubense, nació en Nerva, aunque por su trabajo reside en Sevilla, ¿no? Es médico en ejercicio, su profesión es la de medicina y ha obtenido numerosos premios, el de narrativa breve como El barro de Sevilla, El ciudad de Isla de Cristina, El justo vasco, El Antonia Cerrato, El incrédulos de Casablanca, El Álvarez Tendero, El hombre delgado de Ediciones Rubeo, El Fuente de la Edad, El Villa de Navia y así unos cuantos más, ¿no? Y también ha obtenido premios de novela como El Giral Ladocal, El Salvador García Aguilar de Rojales, El Alhóndiga Villa de Chiva, El Encina de Plata de Navalmoral de la Mata o El Ciudad de Salamanca, ¿no? Que es un prestigioso premio también de narrativa, de novela. La verdad es que estamos muy contentos con este autor. La obra merece la pena leerla porque es una obra de una gran contundencia. Sobre todo a mí lo que me gustó más de la obra cuando la leí es el contenido que tiene, el vocabulario con el que se expresa el autor, un vocabulario muy rico, con una gran variedad y con un conocimiento muy profundo de la historia, ¿no? Eso también me despertó la curiosidad. Y hay frases como muy curiosas que, por ejemplo, me apunté una, cuando te llamas igual que un monumento viviente, corres el riesgo de que el mismo sea derribado o revisado, ¿no? Es una frase que dice ese mismo el protagonista, porque se llama Fidel, y en alusión a Fidel Castro, y creo que es una frase con mucho contenido, ¿no? Es una frase que ya desde los primeros momentos de la novela indica la profundidad de la misma, ¿no? Y en cuanto a palabras que yo, en algunos casos, he tenido que recurrir al diccionario, que no conocía, ¿no? Denotan la riqueza del mismo, ¿no? En la obra. Hay una frase que también, que al principio aparece, que también es sobre la presentación del autor, que dice: mi nombre sonó agudo, como la frase de un sochantre en el remanso de la catedral. Sochantre es una especie de canónigo que estaba en las catedrales, ¿no? Realmente, cuando lo leí, le tuve que dar una vuelta porque dije, esta palabra no me suena en absoluto, ¿no? Y tuve que buscarla en el diccionario. Pues eso da una idea de la obra en la que nos encontramos. Una obra muy rica, en la que además pues, va punteando con conocimiento, con información del pasado con el que aprendes, ¿no? Hay una frase también, hay un párrafo que me gustó mucho, que dice así: según me relató Sámano a media voz, habían esgrimido para echarlo una acusación tipificada en el Código Penal, corrupción de menores, igual que hicieron para acabar con Sócrates, algo que para un docente era equivalente al estallido de la rodilla para un futbolista. Ahí hay dos cosas que me despertaron la atención, ¿no? Una, con una pincelada, igual que hicieron para acabar con Sócrates, ya te da un paralelismo en la historia, ¿no? Y eso es muy importante. Y luego hay una segunda frase, que era la de la comparación entre
la comparación entre esto y el estallido de la rodilla para un futbolista. Ahora os dejo con el autor que os puede comentar más sobre su obra. Muy buenas. Encantado con tus palabras, Teodoro. En fin, esta es una novela, A la sombra de Jonas Momm, que lo cierto es que me costó mucho escribirla en tiempo y en esfuerzo. Me explico. Yo siempre, desde que empecé a escribir novelas, me había especializado en un género muy particular, como era la novela, no en sí histórica, pero sí de inspiración histórica, es decir, hacer una relectura de la historia de acuerdo con mis propias opiniones o mis propias visiones que yo tuviera del acontecer histórico. Lo digo al hilo de ese aspecto historicista que ha citado Teodoro en mi novela y que es muy cierto. Lo que ocurre es que yo había escrito novela muy ambientada en el siglo XIX, a principios del siglo XX, y estaba abocado a escribir una historia ambientada en la segunda mitad del siglo XX en nuestro país. Es decir, una historia contemporánea con lo que se entiende por franquismo terminal. Claro, se da la circunstancia de que esa novela histórica, de alguna forma, iba a ser también una novela histórica a propósito de mí mismo, de mi generación. Y eso hace de esta novela una clásica y típica novela generacional. Con tintes autobiográficos, pues ineludiblemente autobiográficos, al menos en lo que hay en la novela de tiempo histórico a lo largo del cual transcurre, circunstancias históricas que son las que se abordan y las que se tratan. La novela, en principio, se diría una novela incidental, es decir, una novela que surge de una circunstancia fortuita que se describe en las primeras páginas. Lo que se da en llamar un mal encuentro. Un mal encuentro fruto del azar, que, como ya se menciona en la contraportada y en la sinopsis de la novela, pues el azar a veces abre una caja de Pandora. Es la caja de Pandora de la rememoración personal. Se puede vivir con zonas de sombra en la memoria, se preguntará el protagonista, o se venía preguntando antes de ser protagonista de esta novela. Pues sí, se pueden convivir con esas zonas de sombra. De hecho, cada generación se tiene la impresión de que pasa el testigo a la generación siguiente, a la generación que va a relevarla, a costa del olvido, de sus tachas,
de sus errores e incluso de sus miserias. En ese sentido, la rememoración como motor de un periodo de la vida, que es el que protagoniza esta novela, pues ese motor puede convertirse en una contraterapia, en una terapia que arroje resultados infaustos para el personaje, y una terapia que es auténtico aceite de ricino que jamás hubiera querido consumir. La historia pivota sobre una serie de personajes no tan secundarios como pudiera pensarse. Personajes como el del padre de Fidel Boraya, que es un veterano luchador antifranquista, frustrado en su lucha personal y en su contribución a la revolución. El personaje de la profesora de literatura del pequeño Fidel Boraya, mujer que terminará estableciendo una relación personal con el protagonista, fruto también de un mal encuentro que tanto ella como el adolescente Fidel Boraya quisieran olvidar. Como fondo de esos personajes, el personaje de Jonás Mom es un personaje no tan verídico como figurado. Es un personaje gótico construido con restos de muchas lecturas decimonónicas, y que constituye la encarnación del mal. Es el mal de aquellas acciones que has cometido contra los demás o contra ti mismo, que te saldrán al encuentro pidiéndote pagar lo que le debes a la vida. Y ese pago te lo pide a lo largo de esa triste rememoración de lo que ha sido tu infancia, tu adolescencia, que a menudo se te está solicitando, o te está solicitando tú a ti mismo, y en mala hora te has prestado a ese experimento. Yo suelo decir también que, además de una novela generacional que hace su homenaje a mis compañeros de generación, que son todos aquellos que vivieron el periodo de la transición de política en este país. Pues bien, toda esa generación, cuando se enfrentó en su juventud a la transición política, llevaba sobre sus espaldas un fardo, una carga de mala educación. Es lo que se conoce por pedagogía franquista, aquella pedagogía de la letra con sangre entra, aquel recuerdo de colegios lóbregos y sórdidos,
todo tipo de detectables esdrújulas que se puedan imaginar, y que, bueno, esa pedagogía, como digo, está en la base de nuestra educación, y sale a relucir en cuanto se plantea uno hacer una novela, como digo, generacional. Y tendría que añadir únicamente que, espero que la novela le sea tan agradable de leer a los lectores como dura de escribir fue para mí. Y pues es lo que deseo de corazón, y aquí espero que comience para la novela un feliz futuro editorial de mano en mano y de ojo en ojo de los lectores. Gracias.